La historia de este anime comienza literalmente en las nubes en lo alto del cielo, donde un lindo gatito blanco vive pacíficamente en una isla flotante en la cima de su mundo. Hasta que un día este gato se enamora de otro gato negro y terminan casándose. Y como resultado de esto, el mundo está dividido en dos para siempre. Primero se forma el reino flotante del gatito blanco, y luego tenemos el reino oscuro del gato negro. Y a partir de ese momento, la reina de la luz se convierte en gobernante del reino blanco y de la isla flotante, mientras el rey oscuro gobierna el reino oscuro del gato negro. Así se forma un equilibrio, donde por un lado los seres de luz permanecen en su isla flotante, y por el otro lado los llamados seres de sombra permanecen en tierra firme. Y al comienzo del anime, el mundo oscuro se enfrenta a la tiranía de un señor llamado Baal. Y es en este escenario donde conocemos al protagonista, que es un chico con un pelo muy chulo. Sin embargo, este chico no tiene nombre, ya que así es como funcionan las cosas en el reino de las sombras. De todos modos, al principio de la historia, este protagonista sale a cazar con algunos aldeanos, y con esto esperan conseguir comida para todos en su pueblo. Sin embargo, de repente aparece un hombre para anunciar que toda la puerta estaba bajo ataque, y estos ataques estaban siendo llevados a cabo por demonios que eran seguidores de Baal. Por eso, en este momento, los hombres que estaban a punto de salir de caza ahora están tomando sus armas para prepararse para el combate, y luego le piden al protagonista que guíe a los niños lejos del peligro. Siguiendo estas órdenes, el protagonista reúne a los niños y se dirige con ellos hacia una cueva. La información que tenía era que estarían seguros en esa cueva. Sin embargo, el protagonista no está preparado para este viaje, y debido a esto, él y los niños son atacados por terribles monstruos, y solo el protagonista y otros dos niños logran sobrevivir a este ataque, y por casualidad, la niña y el niño que sobreviven son hermanos. El protagonista intenta correr con ellos para escapar del monstruo 100 pies y llegar a la cueva. Sin embargo, en ese momento, el hermano mayor se da cuenta de que están a punto de ser alcanzados por el monstruo, y entonces decide dejar de correr para ofrecerse como sacrificio al monstruo, para que el protagonista tuviera tiempo de correr con su hermana. Después de esto, el niño es devorado ante los ojos del protagonista mientras éste carga a su hermana, y en sus últimas palabras, el niño le ruega al protagonista que salve a su hermana, y gracias a su sacrificio, el protagonista y su hermana logran sobrevivir. Sin embargo, cuando la batalla finalmente termina, lamentablemente descubren que no queda nadie. Eran los últimos supervivientes de su pueblo. En este punto, el protagonista está perdido y tiene dificultades para pensar qué hacer, porque se dio cuenta de que había perdido todo lo que poseía. Él comienza a llorar y pronto empieza a cavar un enorme hoyo. Y mientras la lluvia cae, un viejo guerrero errante pasa por allí. Había planeado pasar la noche en el pueblo, pero se sorprendió al encontrar todo el lugar destruido. Cuando el viejo caballero encuentra al protagonista, le pregunta qué había sucedido en ese lugar, y si había algún pueblo cercano donde pudiera quedarse. Sin embargo, el protagonista le cuenta que acababan de ser atacados y que no había otros pueblos cerca. Ahora todo estaba destruido y no quedaba nada. Y así, el protagonista le pregunta al caballero si el rey de las sombras realmente protegió ese reino, porque no podía entender cómo un rey podía permitir que las ciudades fueran invadidas y destruidas de esa manera. En ese momento, el anciano le responde que no creía en la integridad del señor de las sombras. Sin embargo, no pudo decir mucho más en ese momento. Y entonces el anciano pregunta por qué el protagonista estaba cavando un hoyo tan grande. Y al principio, el protagonista no quiere responder a su pregunta. Pero después de mucha insistencia, el protagonista responde que estaba cavando ese agujero para intentar acercarse al reino de la luz. El caballero no puede entender eso, porque el reino de la luz estaba en el cielo. Y el niño entonces responde que cuanto más profundo sea el agujero, más fácil creía que sería para la luz entrar. Después de escuchar eso, el caballero comienza a imaginar que el niño debe haber estado cavando durante mucho tiempo, y probablemente ni siquiera se había parado a comer. Entonces decide lanzarle una hogaza de pan al niño, quien la come inmediatamente. Al notar la forma desesperada en que había comido el muchacho, el caballero le arrojó un poco de agua, y esto ayuda al protagonista a recuperar algo de su fuerza. Y una vez más, el hombre le pide que deje de cavar y descanse, pero una vez más, el niño se niega a detenerse. Cansado de ver al muchacho así, el caballero entonces le lanza una espada, y entonces se burla del protagonista, preguntándole por qué estaba cavando un hoyo en lugar de luchar para mejorar la situación. En este punto, el hombre finalmente se presenta como Skirs y pregunta el nombre del protagonista, y le responde al caballero diciendo que no tenía nombre, y que la gente normalmente le llamaba como prefería. Y después de escuchar estas tristes palabras, Skirs entonces saca su espada y se prepara para luchar, dejando al protagonista muy confundido. Y Skirs luego explica que le enseñará al protagonista
protagonista cómo luchar. De esa manera no será inútil la próxima vez que aparezca un demonio. Al principio, el protagonista no está muy interesado en luchar, lo que hace que Skirs le pregunte por qué había cogido la espada entonces. Una vez más, Skirs insiste en que el protagonista luche por su vida, y cuando ambos pelean nuevamente, Skirs parece sentirse realizado. Dice que no esperaba que el final de su vida fuera tan bueno. En este punto, el cuerpo de Skirs comienza a debilitarse y queda tendido en el suelo, y luego explica que no le quedaba mucho tiempo de vida, y también le revela al protagonista que en realidad él era el príncipe de las tinieblas, y al igual que el protagonista, a él tampoco le gustaba cómo eran las cosas en el reino de las sombras. Y luego Skirs dice que para intentar cambiar eso, desafió al rey de las sombras, pero no tenía suficiente poder para derrotarlo. Pero afortunadamente, el destino le había regalado un buen sucesor. Y después de decir estas palabras, Skirs lanza su espada al protagonista, y dice que él será el próximo príncipe de las tinieblas, y espera que el niño pueda mejorar las cosas para todo el reino. El protagonista queda impactado ante tanta información, pero Skirs no se detiene ahí. Le pide al protagonista que vaya a la gran ciudad y visite su mansión, donde dice que cualquiera que vea la espada con él lo reconocerá como su sucesor. Finalmente, el viejo caballero dice que el mundo no es como debería ser, y alguien necesitaba cambiar eso. Así que contaba con el protagonista para esta misión, y como supo que el niño necesitaba aliados para cambiar el destino del mundo, le dice al niño que dentro de su castillo hay un fuerte caballero llamado Vales, y que este caballero era muy leal siempre que respetaba la fuerza de su líder, y luego, si el protagonista demostraba su valía, Vales lo seguiría hasta la muerte. Y así, después de todo este discurso sobre el yute, tu vida como Skir termina, y el protagonista, para honrar la vida de aquel hombre, emprende entonces su viaje hacia la ciudad. Mientras tanto, vemos que las cosas también son complicadas en el reino de la luz, y eso es porque los demonios están tratando de invadir el reino por cualquier medio, y debido a eso, todo el ejército e incluso la reina Iris fueron enviados al campo de batalla, y tiene a su lado un valiente guerrero llamado Fuse, además de una gran general llamada Cima. Y finalmente, después de una difícil batalla, el ejército de la luz logra contener a los demonios, y luego, Fuse regresa a su casa, donde se encuentra con su hermano menor, Theo. Por otro lado, vemos que Cima está motivando a todos sus guerreros, pidiéndoles que descansen para prepararse para la próxima batalla. Luego se va y se encuentra con Fuse, y juntos, entonces, los dos entran a hablar con la reina Iris, y mientras están sentados juntos hablando, Cima le pregunta a Fuse si creía que el rey demonio era más fuerte que la reina, y Theo luego responde que la reina tenía el poder legendario de su tiara, y ni siquiera ellos sabían el verdadero poder de esa tiara, pero sabían que si usaba ese poder hasta el agotamiento, perdería la vida. De todos modos, más tarde, un sirviente barbudo aparece para visitar a la reina Iris, y se da cuenta de que la reina parece bastante cansada e incluso débil después de la batalla, y entonces, el sujeto le sugiere que intente dormir un poco, pero Iris no puede dormir, así que decide ir al templo para rezar una oración a sus antepasados, y mientras está allí, de repente, Cima aparece para visitarla. En este punto, Iris agradece a Cima por estar siempre a su lado, y en ese momento, se revela que Cima había competido con Iris por el puesto de reina de la luz. Los dos habían entrenado juntos y Cima fue uno de los responsables de que Iris se volviera más fuerte, y por eso, Iris estaba muy agradecida de tener a Cima a su lado como su leal general. Pero Cima le recuerda a Iris que ella era la reina y por eso no tenía por qué estar agradecida por nada. Después de eso, los dos hablan un poco más y la reina dice que cree que el próximo rey demonio será más pacífico, y Cima luego le pregunta si creía que estaría viva ese día, e Iris responde que eso no le importa, siempre y cuando al final el mundo acabe siendo un lugar mejor. Mientras tanto, el protagonista anónimo llega a la ciudad de Skirs, donde se le acerca un hombre con gafas y cabello largo que le pregunta dónde consiguió esa espada. Pero antes de que el protagonista pueda explicarlo, de repente, el hombre comienza a batirse en duelo con él, y en ese momento se revela que ese hombre no es otro que Vales, y le pregunta al protagonista sobre Skirs y pronto el protagonista responde que el caballero había perdido la vida hace algún tiempo. Esto hace enfadar mucho a Vales y pronto ataca al protagonista, tirándolo al suelo. Y Vales luego dice que había deducido que Skirs había perdido la vida, ya que un chico débil como ese nunca sería capaz de derrotarlo. Y en ese momento el protagonista se presenta como el próximo príncipe de las tinieblas que había sido elegido por Skirs. Inmediatamente, Vales comienza a reírse de él, pero el protagonista mantiene su postura seria, y dice que creía en el destino que Skirs había elegido para él. Tras escuchar estas palabras, la actitud de Vales cambia y decide entonces seguir al protagonista. Luego escolta al niño a la mansión de Skirs, donde lo deja en sus aposentos. Mientras tanto, en el reino de la luz, un guardia anuncia que el señor Baal está atacando la ciudad, y con eso, la reina le pide a Cima que contacte a los otros magos para que puedan unirse a la batalla. Baal está buscando a Iris y está dispuesto a destruir toda la ciudad
ciudad para encontrarla. Algunos magos intentan atacarlo, pero Baal es demasiado poderoso para ellos. De esta manera Baal solo destruye el techo donde estaban. Entonces, Baal ve a algunos soldados liderados por Fios y trata de pedirles a estos caballeros que le traigan a Iris. Sin embargo, los soldados se niegan a entregar a su reina y comienzan a disparar flechas a Baal. Pero el cuerpo del monstruo es tan poderoso que ni siquiera pueden hacerle daño. Hasta que, de repente, aparece una maga elemental llamada Elantia, y con su magia, Elantia intenta atacar a Baal. Y una vez más, los ataques no tienen efecto contra Baal. Y cuando Elantia se da cuenta de esto, comienza a sudar de miedo. Parecía que sería su final hasta que de repente Iris entra en escena. La reina está cerca del muro donde ve a algunos de sus ciudadanos muertos. Esto enfurece a la reina y pronto pasa al ataque. Mientras tanto, vemos que de repente dos hombres humanos se acercan a Fios. Fios sospecha que son enviados desde el reino de las sombras. Solo los hombres dicen que no sirven a ningún rey y que solo buscan un lugar donde quedarse. Entonces, Fios pide a los hombres que bajen sus armas y ellos obedecen. Hasta que, de repente, una aura oscura comienza a dominar a los hombres. Y con eso, recuperan sus espadas y se preparan para atacar. En esta situación, Fios elimina a uno de ellos y pide a sus soldados que se encarguen de los demás. A continuación, volvemos a la batalla de la reina contra el señor Baal, donde la reina, sin tener el 100% de sus poderes, hace todo lo posible para derrotarlo. Pero eso no parece ser suficiente para detener al señor demonio. Sin embargo, Baal termina perdiendo interés en la lucha después de descubrir que la reina no estaba en perfectas condiciones para el combate. Por lo tanto, decide retirarse y espera volver en el futuro para enfrentarla. Después de eso, la escena regresa al reino oscuro, donde vemos a Vales de pie frente al trono. Pero el rey de las sombras no está allí. Y de repente, aparece un caballero goblin y comienza a dar un informe. Y comienza a quejarse por perder tantos soldados en la batalla contra el reino de la luz. Y mientras el hombre habla, de repente, llega el rey de las sombras. Y, con solo su aura, comienza a aplastar al goblin. Y así sigue hasta que el duende pierde completamente la vida. Con esto, Vales le dice al rey que no necesitaba ensuciarse las manos. Y el rey responde que estaba cansado de esas conversaciones. Y que mientras el reino de la luz existiera, siempre estarían oprimidos. Al escuchar eso, Vales está de acuerdo con las palabras del rey. Sin embargo, dice que perder soldados innecesariamente no era la mejor opción para derrotar al reino de la luz. Luego, el rey de las sombras y Vales comienzan a discutir sobre Lord Baal. Y comentan que el señor demonio estaba causando problemas y destrucción en ambos reinos. Y luego el rey le dice a Vales que necesitan encontrar una manera de solucionar esto. Cuando la conversación termina, Vales regresa a la mansión, donde se reencuentra con el chico sin nombre. El niño le pregunta a Vales de dónde venía y Vales revela que estaba hablando con el rey de las sombras. Esta respuesta sorprende al muchacho, ya que pensaba que Vales solo le era leal a él. Sin embargo, Vales le revela al muchacho que era leal a quien quiera que estuviera en el trono. Él siempre buscó hacer lo mejor para el reino. Y si Skirs confiaba en el protagonista, confiaba en él también. Y en ese momento, Vales le comenta al príncipe que él no era el único sucesor del rey de las sombras. Además de él, había otros príncipes que querían tomar el puesto de rey. El protagonista queda confundido al oír esto y le pregunta a Vales cómo se eligió al próximo rey. Pero Vales responde que lo sabrá en su momento. Y en ese momento, primero necesitaba convertirse en un buen guerrero. Pero antes de comenzar el entrenamiento con la espada, Vales dice que el protagonista primero debe ejercitar su cerebro. Entonces le entrega algunos libros al niño sin nombre para que los lea, porque necesitaba sabiduría para diferenciarse de los demás candidatos a sucesor. Y luego finalmente comienzan el entrenamiento de esgrima, donde, para sorpresa de Vales, el príncipe muestra un gran potencial. Y mientras están entrenando, cerca hay una chica de cabello verde que está buscando al príncipe. Ella parece un poco cansada y luego se detiene para descansar, hasta que de repente, aparecen unos monstruos y comienzan a atacar a su grupo. Y antes de que los soldados puedan hacer algo, Groza solo logra derrotar a los monstruos con un solo golpe. Sin embargo, mientras sus seguidores la elogian, el monstruo aparece de repente por sorpresa para atacarla. Y esta vez, no tendría tiempo suficiente para reaccionar. Sin embargo, en ese momento, aparece el protagonista para salvarla. Entonces, los dos comienzan a hablar y Groza descubre que el niño era uno de los sucesores del rey. Y era precisamente a él a quien ella había estado buscando durante todo ese tiempo. Sin embargo, después de conocer al chico, queda tan impresionada por su belleza que se queda sin palabras. Ella literalmente olvida lo que iba a decir hasta que uno de sus soldados se lo recuerda. Y entonces, Groza finalmente le revela al príncipe que habrá un duelo entre él y los otros príncipes.
príncipes, y solo quien ganara el duelo sería nombrado oficialmente el nuevo príncipe de las tinieblas, y además, el ganador también recibiría la legendaria espada del reino de las sombras. Y después de escuchar esto, el protagonista mira bien la espada que había recibido de Skirs, y Groza se da cuenta de esto. Luego le pregunta si esa espada era especial para el protagonista. Sin embargo, él simplemente ignora su pregunta y dice que participará en el duelo. Mientras tanto, en el reino de la luz, Iris encuentra su reino completamente devastado después de la invasión del señor Baal. Varios de sus ciudadanos resultan heridos y ella se sienta en su trono pensando en ello. Ella está perdida en sus pensamientos hasta que de repente llega Cima para hablar con ella. En ese momento, Iris le preguntó a su amiga si creía que estaba haciendo un buen trabajo como reina. A Cima le parece extraña esa pregunta y le pide a la reina que no se inmute, pues cualquiera tendría dificultades para enfrentarse al señor Baal. Y Cima también le dice a la reina que mantenga la calma, ya que ella coordinará la reconstrucción de la ciudad. La reina está muy agradecida por esto y luego Cima la invita a cenar para que pueda relajarse un poco. Más tarde, ambos se encuentran con Fios, quien está preparando la comida, y su hermano, Theo, se siente muy honrado por la presencia de la reina en su cena. Iris elogia la comida que había sido preparada por Fios y se divierten un rato. Y después de la comida, Fios acompaña a la reina de regreso a sus aposentos. Y mientras están solos, la reina le pregunta a Fios si sabía cuál era el deber de una reina. Fios es sincero en su respuesta y dice que nunca había pensado en eso, pero dice que conocía su deber, que era proteger a la reina. Luego los dos se despiden y al día siguiente, Iris es atacada por monstruos mientras camina por el reino. Como aún no está 100% recuperada, intenta correr, pero como no puede escapar, decide luchar. Y al final, ella misma consigue derrotar a los monstruos. Y de repente oye la voz de la diosa de la luz. Y la voz entonces le pide que dé un paseo solitario para reflexionar sobre sus obligaciones. E Iris promete que ese día hará ese paseo. La escena luego regresa al reino de las sombras, donde vemos que Vales le informa al príncipe que saldrá a encontrarse con el rey. Pero antes de irse, le desea buena suerte al protagonista en el torneo entre los príncipes. Y cuando finalmente llega el día del torneo, Gross explica que las reglas eran bastante simples. En la primera etapa, todos los candidatos a sucesor lucharán contra monstruos. Y luego, cuando solo queden dos competidores en condiciones de batalla, se enfrentarán entre sí en una final para decidir quién será el próximo sucesor. Y después de que se anuncian las reglas, se liberan los monstruos y luego comienza el torneo. Y el protagonista consigue desempeñarse muy bien durante el torneo. Y termina destacándose porque, en lugar de dejar que sus competidores fueran eliminados, en realidad terminó ayudándolos para que no fueran lastimados por los monstruos. Y eso es algo que terminó molestando a todos en la arena. Pero, finalmente, cuando termina la primera parte del duelo, el protagonista consigue clasificarse para la final, y su competidor en la final será otro chico llamado Adel. Adel luego le pregunta al protagonista por qué está ayudando a sus competidores durante el torneo, y el niño simplemente responde que lo hacía porque creía que era lo correcto. No veía sentido en dejar que la gente muriera innecesariamente. Adel se sorprende por esta respuesta, pero dice que no parece algo digno de un rey de las sombras. Pero al protagonista eso no le importa y ambos se preparan para la batalla final. Y cuando comienza el duelo entre ambos, Adel lucha por intentar derrotar al protagonista. Sin embargo, el niño sin nombre había sido entrenado muy bien por Lord Valles, así que Adel prácticamente no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo. De hecho, durante el duelo, el protagonista tuvo la oportunidad de acabar con Adel de una vez por todas para convertirse en campeón. Sin embargo, prefirió perdonarle la vida, y eso fue algo que enfureció aún más a Adel, por lo que volvió a atacar. Pero la diferencia de habilidad entre los dos competidores era demasiado grande, y al final Adel no tuvo ninguna oportunidad y el protagonista acabó coronándose campeón. Con eso, recibió la legendaria espada del reino de las sombras y se convirtió oficialmente en el príncipe sucesor del rey de las sombras. Adel entonces reconoce las habilidades y la victoria del protagonista, y más tarde ese día, ambos reciben la visita de Valles. Primero felicita a su alumno por ganar el torneo, y luego dice que el rey de las sombras había preparado una misión para él y Adel, y, en esta misión, tendrían que llevar una carta a la reina de la luz. Los dos se sorprenden al escuchar eso, pero luego aceptan el desafío, con un detalle que, en esta misión, en ningún momento el príncipe debía revelar que era el sucesor del rey de las sombras. Después, los dos muchachos partieron juntos en un hidroavión hacia el reino de la luz, y, para este viaje, durante el trayecto, tienen a Groza como compañía, y les aconseja a ambos que no intenten llamar la atención en el reino de la luz, ya que eso podría costarles la vida. Y, después de unas horas de viaje, cuando están a punto de desembarcar en el reino de la luz, son recibidos por Fios. Inicialmente, Fios no estaba dispuesto a permitirles entrar al reino de la luz. Sin embargo, Adel demostró ser muy hábil conversando y logró convencer a Fios para que los dejara entrar. Así, el hidroavión comienza a regresar al reino de las sombras,
mientras los dos chicos siguen a Fios hacia el palacio. Y mientras se acercan al palacio, Fios les pide que bajen las armas, y les pregunta a ambos cuánto tiempo pensaban quedarse allí. Y Adele simplemente responde que, dependiendo del acuerdo que se haya hecho con la reina, podrían irse esa misma noche. Mientras caminan, terminan encontrándose con la reina. Y así, Iris finalmente recibe el mensaje del Rey de las Sombras. Y sucede algo curioso, porque, a pesar de que el protagonista está disfrazado de un guardia cualquiera, por alguna razón, Iris nota algo especial en él. Pero, finalmente, después de recibir el mensaje, revela que el Rey de las Sombras estaba proponiendo una alianza entre los dos reinos, para que ella se uniera a él, para que finalmente pudieran derrotar al señor Baal. Esta propuesta los deja a todos sorprendidos, e Iris entonces dice que necesita un tiempo para pensarlo, porque ella reconoció que Baal era realmente un problema para ambos reinos. Pero ella tiene miedo de que después de derrotar a Baal, el Rey de las Sombras se vuelva contra ella. Y en ese momento, el protagonista olvida su disfraz, y le dice a la princesa que la batalla entre los reinos terminará una vez que el nuevo Rey de las Sombras tome el trono. Iris siente curiosidad por estas palabras, pero entonces aparece Adele para salvar al protagonista, y dice que el muchacho solo decía eso porque el rey estaba empezando a pensar en retirarse, y los rumores que corrían por el reino eran que el próximo heredero era una persona más pacífica. Después de eso, su conversación termina y Fios acompaña a los dos a sus habitaciones. Y, en el camino, el protagonista le pregunta a Fios qué tipo de persona era Iris. Pero a Fios no le gusta esta pregunta y le dice al protagonista que nunca más vuelva a pronunciar el nombre de su reina. Y después de dejar a los dos en sus aposentos, se marcha. Después de eso, la escena cambia al hidroavión que los había llevado allí, donde Grosa es convocada por Vales para una conversación. Y cuando Grosa llega a la ciudad, todos comienzan a comentar su fuerza. Se encuentra con Vales, quien le informa que el rey le estaba solicitando que participara en la batalla contra el señor Baal. Al día siguiente, Iris llama a los dos chicos a una reunión, donde misteriosamente se dirige al príncipe para pedirle su opinión sobre la alianza. En ese momento, Adele se desespera y vuelve a decir que el chico solo era un guardia. Sin embargo, parece que Iris ya sabe toda la verdad y dice que quiere escuchar su respuesta. Y el protagonista luego responde que el señor Baal ha estado causando muchos problemas en el reino de las sombras, y que su maldad ya había cobrado muchas vidas en ambos reinos, y por eso consideró que la alianza sería beneficiosa para ambas partes. La reina escucha atentamente sus palabras y luego se levanta la sesión. Regresan a sus aposentos hasta que, al día siguiente, la reina los llama para hablar una vez más, y luego dice que ha decidido aceptar la propuesta de alianza del rey de las sombras. Sin embargo, para garantizar su seguridad, dice que los mantendrá en su castillo hasta que regrese sana y salva de la misión. Y luego la reina se dirige al reino de las sombras para unirse a la batalla contra Baal. Y mientras tanto, en el reino de las sombras, el ejército ya se enfrenta al señor Baal. Grosa está en medio de la batalla y, por un pelo, no es alcanzada por el señor Baal, porque de un solo golpe derriba la plataforma donde ella se encontraba. En medio de la batalla, los soldados intentan disparar flechas a Baal, pero el cuerpo del monstruo es tan resistente que las flechas simplemente no tienen efecto. Y ni siquiera la magia de los magos parece tener efecto contra él. Parecía que todo estaba perdido hasta que, de repente, el propio rey de las sombras apareció allí para enfrentarse al señor Baal. Y en ese momento, pide a todos sus soldados que evacúen la zona, ya que no quiere perder a más ciudadanos en esa batalla. Baal, que era una criatura impulsada por la voluntad de hacer el mal, se emociona ante la perspectiva de luchar contra el rey de las sombras. Y durante la batalla, parece que ni siquiera el rey de las sombras es capaz de derrotar a Baal. Hasta que de repente, Iris llega para unirse a la lucha, y ella trae un grillete blanco para encarcelar a Baal. Esto deja al monstruo bastante sorprendido y luego comienza a humillar al rey de las sombras, diciendo que no esperaba que el rey se sometiera a una alianza contra su mayor rival solo para vencerlo. Sin embargo, al rey esto no le importa y dice que haría cualquier cosa para eliminar a Baal de una vez por todas. La batalla continúa hasta que Baal es finalmente derrotado, poco después de ser atado con las cadenas traídas por Iris, y así, es sellado por el rey de las sombras en una especie de volcán, donde se supone que debe estar preso por toda la eternidad. Después de la victoria, la reina de la luz está simplemente agotada. Aún no había tenido tiempo de recuperar el 100% de sus poderes, pero, satisfecha con su victoria, abandona el reino de las sombras hacia su reino. Y mientras tanto, en el reino de la luz, Cima finalmente conoce al protagonista y a Adele, y pronto, Adele deja a Cima sin palabras después de decir que nunca imaginó que hubiera generales tan hermosos en el reino de la luz. Y, mientras están conversando allí, de repente, el protagonista ve a Iris llegando al reino. Ella parece débil, por lo que el protagonista corre a cargarla. Y, mientras Iris está en el suelo, Cima se da cuenta de que los poderes de la reina se han agotado por completo. Por lo tanto, Cima le pide a Fios que lleve a la reina de regreso al palacio. Y también les pide al príncipe y a Adele que se queden en sus habitaciones. Luego, mientras atienden a la reina,
Cima le pide a Fios que les cuente a los invitados sobre su victoria. Por ahora serían libres de regresar a su reino. Pero en este punto, vemos que el príncipe está realmente preocupado por Iris en su habitación, mientras que Adele, por el contrario, no puede hacer otra cosa que hablar de Cima. Y, en medio de la conversación, Fios entra a la habitación para hablar con los dos. Inmediatamente, el protagonista pregunta al guardia sobre la salud de la reina, y esto, por alguna razón, enfurece a Fios, y gritando le responde al muchacho diciéndole que no tenía derecho a saber nada sobre su reina. Sin embargo, pronto logra calmarse y les dice a los dos que la reina se estaba recuperando bien, y como habían logrado derrotar al señor Baal, ahora eran libres de regresar al reino de las sombras. La escena luego regresa al reino de las sombras, donde vemos a Grossa regresando a su casa completamente agotada, y mientras camina, se encuentra con Vales, y le dice que ahora que finalmente habían derrotado a Baal, muchas cosas estaban a punto de mejorar. Sin embargo, después de esta buena noticia, le entrega una carta a Grossa, y luego le ordena ir al reino de la luz para entregar esa carta. Grossa está decepcionada por eso, porque lo único que quería era descansar un poco, pero ella sabe que no tiene otra opción que obedecer, y, aunque está furiosa, pronto se calma cuando piensa que se encontrará con el príncipe en el reino de la luz. Así, Grossa se prepara para partir, y a la mañana siguiente, en el reino de la luz, vemos que Iris convoca a Adele y al príncipe para una conversación, donde les informa a los dos que la guerra finalmente había terminado. Adele está muy feliz de escuchar eso y luego agradece a la reina por ayudar en la batalla contra Baal. Pero la reina es modesta y dice que no merecía tanta gloria, pues solo había prestado un poco de su poder. Y, como la batalla tuvo lugar en el reino de las sombras, perdieron a muchos de sus ciudadanos en ese conflicto. Además, muchas cosas habían sido destruidas en la batalla. Adele agradece a la princesa su preocupación, pero le pide que mantenga la calma, y luego le informa que el reino de las sombras estaba habitado por dos especies. La primera especie eran los humanos, mientras que la segunda especie eran los monstruos. Y los monstruos eran capaces de afrontar cualquier batalla, ya que se regeneraban cuando recibían daño. Iris parece sentirse un poco aliviada después de escuchar esa explicación, y luego desea que el reino de las sombras pueda recuperarse bien de esa batalla. Y ver la preocupación que la reina había demostrado por su reino hace que Adele la respete aún más. Y luego le dice que cuando regrese al reino de las sombras, hablará con el rey de las sombras para que puedan terminar esa guerra entre ellos de una vez por todas. Pero después de escuchar esto, Fios pregunta si sería una buena idea, pues según lo que habían oído, el rey de las sombras eliminó a todos aquellos que desafiaron sus ideas, y Adele responde que creía que eso era lo correcto. Y en ese momento, el mensajero anunció que otro mensajero del reino de las sombras había llegado, e Iris entonces autoriza la entrada de este mensajero en su palacio. Y en ese momento, vemos la llegada de Grossa, quien pide disculpas a la reina por haber entrado en su reino sin previo aviso. Iris acepta las disculpas de Grossa y luego le pregunta cuál fue el motivo de su visita. Grossa luego le entrega el mensaje a Iris para que lo lea, y después de leer la carta, Iris revela que el rey de las sombras estaba sugiriendo que extendieran su acuerdo de paz, para que tuviera un poco de tiempo para reconstruir su reino. Iris está contenta con eso y acepta la propuesta. Luego lleva a sus invitados a un recorrido por el reino de la luz. Al salir del palacio, ven a Theo cerca de un árbol, y el niño saluda a sus hermanos y luego pregunta quiénes eran los otros tres que estaban con la reina. Y después de que revelan que pertenecen al reino de las sombras, Theo se asusta tanto que comienza a esconderse de ellos. Sin embargo, la reina le dice al niño que mantenga la calma, ya que eran buenas personas. Luego el grupo inicia una conversación relajada, donde preguntan en broma por qué todos los miembros del reino de las sombras solo vestían ropa negra. Se divierten con eso y entonces el protagonista responde diciendo que en el reino de la luz todos también vestían solo ropa blanca. Y en ese momento, Fios y Adele terminan intercambiando sus ropas, mientras que Cima, por otro lado, intercambia ropa con Grossa. Pero Iris no quiere quedarse fuera de la diversión y por eso también quiere probarse la ropa de Grossa. Y después de eso, le pregunta al protagonista qué pensó de su atuendo. Y el muchacho, como no es tonto, dice que ella es muy hermosa. Ese día se divierten como si fueran verdaderos amigos de toda la vida. Incluso juegan un poco de ajedrez juntos, hasta que cae la noche y Cima le pide a Fios que lleve a sus invitados a sus habitaciones. Pero la reina dice que se está divirtiendo y les pide que se queden con ella un poco más. Y así siguen jugando unas cuantas horas más, hasta que el hambre empieza a instalarse. Y en ese momento, Cima les prepara una comida. Y para sorpresa de todos, Grossa también había traído comida del reino de las sombras. Así, mientras los miembros del reino de las sombras
sombras prueban la comida del reino de la luz, el reino de la luz, por otro lado, prueba la comida del reino de las sombras. Y al final, a ninguno de los dos le gustó realmente la comida del otro. Pero luego, Fuse dice que la reina fue capaz de hacer el mejor guiso del mundo. Y para eso, utilizó una hierba que también estaba disponible en el reino de las sombras. Por eso, Grossa, Adele y el protagonista sienten curiosidad por el sabor de este guiso. Emocionada por esto, Iris decide entonces prepararles un poco de guiso. Pero ella les pide que la ayuden a reunir algunas de las hierbas que necesitaba. Y aceptan ayudarla. Sin embargo, como ya era de noche, decidieron que sería mejor esperar hasta el día siguiente para recoger las hierbas. Luego el grupo se separa y cada uno se dirige a su cuartel. Pero esa noche, el príncipe tiene problemas para dormir. Y eso es porque no puede dejar de pensar en la reina. Estaba asombrado por la manera pacífica en que ella conducía su reinado. Y lo cierto es que el protagonista no es el único que no puede dormir esa noche. Iris está pasando por la misma situación y está emocionada por el día feliz que tuvo después de tanto tiempo. Finalmente, a la mañana siguiente, el grupo se reúne una vez más para buscar las hierbas. Y para ello, Iris los lleva a un bosque donde dice que será más fácil encontrarlos. Y cuando llegan allí, Adele sugiere que se dividan en grupos para poder buscar más lugares a la vez. Y en ese momento, Adele sugirió que para que se conocieran mejor, los equipos deberían estar formados por un miembro del reino de las sombras con un miembro del reino de la luz. Así, Adele salió a buscar junto con Cima, mientras que Grossa salió a buscar junto con Fuse. Y el protagonista terminó quedándose fuera y se fue con teléfono. Y eso fue porque habían decidido que como la reina tenía más experiencia en la cosecha que todos ellos, lo ideal sería que ella ayudara a todos respondiendo sus preguntas mientras buscaban las hierbas. Y durante las búsquedas, vemos que Adele está intentando hablar con Cima por todos los medios. Pero al principio no parece muy dispuesta a hablar con él. Hasta que él le recuerda que el ejercicio era para que se conocieran mejor y tuvieran una buena integración. Y después de esta discusión, finalmente comienza a prestarle algo de atención al chico. Mientras tanto, el protagonista busca hierbas junto con Tel hasta que encuentran una hierba que les llama la atención. Y pronto llaman a la reina para comprobar si esa hierba era comestible o no y ella confirma que la hierba era comestible y les pide que la recojan. Después de hacer esto, Tel corre hacia adelante y la reina le pregunta al príncipe si le importaría que ella se uniera a su grupo. Y el protagonista entonces le responde que estaría feliz de tenerla cerca. Y justo en ese momento, accidentalmente termina tocando la mano de la reina. Y esto le hace sentir tan avergonzado que empieza a disculparse con la reina. Unas horas más tarde, todos terminan de cosechar sus hierbas e Iris está bastante contenta con los resultados de la cosecha. Entonces Iris se ofrece a cocinar para ellos, lo que hace que Fios esté muy emocionado. Pero antes de eso, ella y las otras chicas lavarán las verduras, mientras los chicos irán a buscar leña para cocinar. Sin embargo, mientras buscan leña, de repente se dan cuenta de que Tel ya no está con ellos. Esto hace que todos los chicos estén desesperados. Y entonces el protagonista corre hacia Iris para preguntarle si había visto a teléfono. Pero cuando hace esto, termina metiéndose en problemas y accidentalmente la tira al agua y termina cayendo con ella. Y en ese momento, termina acercándose a la reina más de lo aceptable. Fios habría muerto de envidia si hubiera visto eso. Y luego el protagonista le pide disculpas a la reina por ser tan torpe. Y ella le responde que todo está bien y le dice que Tel se había ido con Grossa y Cima. Luego el grupo se reúne para comer y finalmente todos están contentos con la comida. Especialmente Iris, quien dice que deberían hacerlo más a menudo. Y por mucho que todos querían hacer esto, a la mañana siguiente, desafortunadamente, los miembros del reino de las sombras son convocados para regresar por su rey. Están tristes por esto, ya que al final, todos habían formado vínculos con la gente del reino de la luz. Y antes de irse, Iris prepara una carta para entregarle al rey. En esta carta, le ofreció al rey de las sombras un acuerdo comercial y un acuerdo de paz. Y le pide al príncipe que entregue este acuerdo al rey para que puedan volver a encontrarse en el futuro. Y espera que en su próximo encuentro ya no tengan que verse como enemigos. Pero misteriosamente, después de ese momento, Adele comienza a cambiar. Y dice que no cree que puedan volver a encontrarse como amigos en el futuro. Y eso era porque mientras el reino de la luz vivía en buenas condiciones, el reino de las sombras, en cambio, vivía una situación muy delicada, donde muchas veces ni siquiera encontraban qué comer. Por eso, Adele dice que habían sido despreciados por los dioses, y que solo podrían encontrar justicia cuando lograran eliminar el reino de la luz de una vez por todas. Y de repente, los cuernos de Adele comienzan a crecer y adquiere una apariencia monstruosa, y luego se propone atacar a la reina para eliminarla de una vez por todas. Y lo peor de todo es que Adele estaba en una posición en la que los guardias de la reina no podían alcanzarlo. Parecía que este sería el final para Iris, pero de repente, el príncipe de las tinieblas decide actuar. Y así, nuestro protagonista toma su espada y con un golpe fatal, corta a Adele por la mitad. Y aunque salvó a la reina,
Al final todos los guardias deciden que lo mejor es arrestarlo. Y antes de ser detenido, el protagonista sigue siendo humillado y recibe varias patadas. Y eso es porque creían que el protagonista había planeado todo con Adele. Y en ese momento, la reina está tan asustada por lo que acaba de suceder que no puede decir nada. Así que ella simplemente observa cómo los guardias se llevan al príncipe a prisión. Y ni siquiera puede pensar si esa fue la decisión correcta. Mientras tanto, vemos que Grosa permanece en el barco esperando a los otros dos. Y de repente, aparecen sus soldados diciendo que habían escuchado rumores sobre la detención del príncipe. Y también le dicen a Grosa que lo mejor que podían hacer en esa situación era simplemente irse. Mientras tanto, Fios está sentado dentro del palacio y luce muy deprimido. Está realmente decepcionado por la traición de Adele. Y también se siente culpable por no haber actuado lo suficientemente rápido para salvar a su reina. Sin embargo, Cima le dice que no tiene motivos para sentirse culpable, porque en ese momento, incluso la reina confiaba en los miembros del Reino de las Sombras. En ese momento, Fios le pregunta a Cima si cree que algún día tendrán paz. Y Cima dice que sabe que la reina es una persona pacífica. Sin embargo, ella cree que la diferencia entre los reinos es demasiado grande como para que puedan dejar todo de lado y vivir en paz algún día. Y justo en ese momento aparece Teo para darles a ambos un sermón. Y dice que no importa lo que piensen, como soldados de la reina, tienen que buscar la paz que ella quiere a cualquier precio, porque los soldados sirvieron para servir la voluntad de la reina. Los dos se sorprenden al escuchar eso de alguien tan joven, pero saben que Teo tiene razón. Después de eso, la escena vuelve al protagonista que ahora está atrapado en una celda. Se quedó atrapado en sus pensamientos, tratando de comprender qué había sucedido. Se pregunta si Adele había sido enviado por el rey con esa misión para intentar acabar con la reina. Y si el rey había hecho eso, ahora era un traidor por interferir en sus planes. Y esto lo dejó en una situación muy complicada, porque en el Reino de la Luz todos también pensaban que era un traidor. Parecía que todo estaba perdido para él, hasta que de repente un pequeño gatito blanco apareció justo frente a él. Y el gato misteriosamente logra liberarlo de su celda, y le pide al protagonista que comience a seguirla. De esta manera, la protagonista sale de la prisión y abandona el castillo junto con la gatita, y continúa siguiéndola hasta llegar a una especie de colina. Y en ese momento, misteriosamente, el gato se convierte en un cristal gigante, donde dentro está Iris. Entonces el cristal estalla, liberando a Iris, y el protagonista sostiene a la reina para que no caiga al suelo. Y así, los dos comienzan a hablar con Iris diciéndole que lo único que quería era paz. Y finalmente, en ese momento, el protagonista le revela que él era, de hecho, el príncipe de las tinieblas. Y le dice a la reina que él también buscaba la paz. Y en ese momento, Iris sorprende al protagonista al decirle que sentía en su corazón que él buscaba lo mismo que ella. Y desde el principio ella sintió que él no era solo un guardia. El protagonista se alegra de escuchar eso y le promete a Iris que hará todo lo posible para traer la paz a ambos reinos. Luego ambos se despiden y el protagonista parte hacia el Reino de las Sombras para ajustar cuentas con el rey. Y vemos que después de su partida, Iris no podía dejar de pensar en él. Y ella busca comprender sus sentimientos en su corazón. Ella espera no ser traicionada nuevamente, pero siente que con el protagonista las cosas serán diferentes. Y eso fue porque, desde el principio, ella había sentido que él era diferente y también buscaba la paz igual que ella. Así que todo lo que ella quería era que él pudiera cumplir su promesa. Bueno, parece que el príncipe ha encontrado un lugar especial en el corazón de la reina. Y a la mañana siguiente, el Reino de las Tinieblas comienza a atacar nuevamente al Reino de la Luz. Y aunque no está 100% recuperada de la batalla contra Baal, Iris aún decide unirse a la lucha. Y sola, logra destruir varios monstruos y luego regresar a su palacio donde Cima y Fios la estaban esperando. Luego los dos informan a la reina que había monstruos por todas partes en la ciudad, y creen que podrían estar planeando atacar todos a la vez. La reina entonces les pide a ambos que adviertan a los caballeros y a los magos que estén en alerta, y dice que también se unirá al frente para luchar. Iris luego le pide a Fios que ayude a las áreas más remotas durante la batalla. Sin embargo, Fios se niega a hacerlo, ya que le recuerda a la reina que ella resultó herida. Aún no había tenido tiempo suficiente para recuperarse, y si continuaba esforzándose de esa manera, en algún momento, el dolor podría incluso quitarle la vida. Entonces, Fios quiere proponerse encontrar una medicina para curar a la reina de una vez por todas. La reina luego agradece a Fios por preocuparse por ella, pero dice que en un momento de batalla como ese, no podrían estar sin él, y ella le dice que puede estar tranquilo, porque ella va a estar bien. Sin embargo, fuera del palacio, Fios le dice a Cima que necesita irse, ya que ya no puede soportar ver a su reina tan enferma, y por mucho que no quisiera tener que desobedecer a la reina,
tampoco quería que ella se arriesgara tanto. Entonces, le pregunta a Cima si puede hacerse cargo de su tarea para ir a buscar una medicina para Iris. Pero Cima dice que no puede hacerlo porque también tiene que cuidar de su propio batallón. Después de eso, se separan y Fios continúa pensando en una solución para curar a Iris. Y en ese momento, aparece el viejo mago y dice que tiene una solución para el problema de Fios. Y le dice al joven que en realidad el cuerpo de la reina estaba bien. El problema es que su fuerza aún no se había reconectado con sus poderes después de la pelea contra Baal. Entonces, lo que realmente necesitaba la reina, según el anciano, era buena energía para poder curarse de una vez por todas. Y luego el mago menciona que sabe de un lugar donde pueden encontrar esta energía. Sin embargo, menciona que ese lugar era tan peligroso que nadie había regresado de allí. Y entonces Fios le pregunta al mago si los dos juntos no podrían ir allí. Después de todo, el mago era el líder de los elfos, mientras que Fios era el líder de un batallón de magos. Así pues, ambos se contaban entre los guerreros más hábiles de la reina. Lance entonces responde que los dos juntos podrían ir al lugar. Sin embargo, no cree que la reina libere a dos de sus mejores soldados a la vez. Más aún en ese momento donde estaban siendo constantemente atacados por el reino de las sombras. Sin embargo, Fios le miente al elfo y le dice que tenían el permiso de la reina. Y añade que tenían que irse inmediatamente. A continuación, vemos que Cima continúa su entrenamiento con sus soldados, hasta que uno de sus caballeros llega a decirle que Fios ha desaparecido. Inmediatamente Cima informará de esto a la reina, y le dice a Iris que cree que Fios estaba buscando una cura para su enfermedad. A Iris no le gusta saber que Fios ha desobedecido sus órdenes y por eso Cima le pide disculpas por su amiga. Luego, la escena vuelve a Fios quien está caminando con el viejo mago hacia una montaña. Y una vez más, el mago menciona que nadie había regresado de ese lugar. Sin embargo, Fios dice que deben hacerlo, porque es por el bien de la reina. Luego la escena vuelve al protagonista, quien ahora está de nuevo en el reino de las sombras. Y está pensando en la última vez que estuvo en el reino de la luz. No podía dejar que nadie descubriera que se había reunido con la reina. Y desde que regresó a su reino, había estado buscando al rey. Sin embargo, todavía no había logrado encontrarlo. Se pregunta si esto está sucediendo debido al problema con Adele. Pero él imagina que el rey no tenía forma de saber lo que había sucedido. Y al mismo tiempo, no puede dejar de pensar en la reina. Se pregunta si Iris estaba a salvo y si todos estaban bien. Luego el príncipe regresa a entrenar con Vales. Y está poniendo tanta intensidad en su entrenamiento, hasta el punto que Vales le pregunta por qué es tan serio. Pero está feliz de ver cuánto más fuerte es el niño. El protagonista luego le pregunta a Vales si el rey había dicho algo más sobre la interacción con el reino de la luz. Y para consternación del protagonista, Vales le dice que el rey había prohibido cualquier interacción entre sus ciudadanos y el reino de la luz. Y después de escuchar eso, el protagonista le pregunta a Vales qué pensaba sobre una alianza con el reino de la luz. Y le pregunta si él también creía que alcanzarían la paz si acababan con el reino de la luz. Sin embargo, Vales es muy directo en sus respuestas y dice que él no fue responsable de pensar eso. Él simplemente servía al rey y hacía lo que el rey quería. Y cómo se lograría la paz era un asunto que debía decidir el rey. Y si al protagonista le molestaba algo, podía cambiarlo cuando era rey. Los dos continuaron entrenando hasta que Grosa llegó a encontrarse con el príncipe. Y ella revela que el rey había dado una misión para que los dos fueran a la montaña a luchar contra unos monstruos que estaban atacando el lugar. Y aunque no tiene ningún interés en seguir las órdenes del rey, el príncipe acepta esa misión. Caminan juntos por la montaña y en el camino hablan de la experiencia que tuvieron en el reino de la luz. Y ambos coinciden en que ahora no creen que el reino de la luz sea un mal lugar. Y con esta conversación, el príncipe se da cuenta de que Grosa también quería la paz entre los reinos. Al igual que él, ella también estaba cansada de luchar sin motivo. Y siguen hablando hasta que de repente son atacados por los monstruos. Pero el protagonista está tan bien entrenado que puede derrotar a todos con facilidad. Sin embargo, Grosa termina interponiéndose en su camino y debido a eso terminan cayendo en un calabozo. Y los dos no tienen idea de cómo van a salir de allí y para empeorar su situación, de repente son atacados por un monstruo gigantesco. Después de eso, la escena regresa al reino de la luz, donde vemos a la reina Iris parada en la cima de una colina, donde está a punto de ser atacada por varios monstruos. Y usando la magia telepática de su tiara, la reina convoca a todos sus soldados para unirse a la batalla. Y mientras los soldados se reúnen, vemos que Fios está caminando junto al elfo. Y ambos siguen una ruta misteriosa en la mazmorra buscando una cura para la reina. Y la verdad es que mientras los hombres están en el camino, la reina está luchando valientemente contra los monstruos. Y aunque no está al 100%, está intentando usar toda su magia para matar tantos monstruos como sea posible. Sin embargo, la situación es realmente complicada ya que cada vez llegan más monstruos. Y mientras lucha contra los monstruos, Iris piensa en su responsabilidad. Ella sabía que no solo cargaba con la responsabilidad del reino de la luz. En su opinión,
desde que se había convertido en reina, cargaba con la responsabilidad del mundo entero. Para ella, la paz de todos los pueblos estaba en sus manos y no quería fracasar. Y no le importaba luchar por toda la eternidad si fuera necesario, siempre y cuando traiga paz a su pueblo y al mundo. Ella siempre se sentía cansada porque esto era una gran carga, pero ahora ella estaba feliz porque sabía que tenía alguien con quien compartir esa carga. Finalmente, el nuevo príncipe de las tinieblas compartió sus principios, y ella creyó que con él podría lograr la paz de una vez por todas. Y así, en ese momento, luchó con toda su magia para eliminar tantos monstruos como fuera posible, demostrando toda su fuerza como una verdadera líder. Mientras tanto, Fuse y el elfo continúan caminando por la montaña, hasta que de repente, llegan a un gran muro de piedra, y en ese momento, el elfo usa magia para volar, y así, pueden continuar su viaje, y así siguen caminando, hasta que de repente, Fuse tropieza y casi cae por un acantilado. Afortunadamente, el elfo estaba alerta y logró atraparlo, pero desafortunadamente su espada terminó cayendo. Aún así, ambos continúan su viaje en busca de una cura para la reina. Mientras tanto, en el reino de la luz, Iris tiene problemas para enfrentarse sola a tantos monstruos. Y ahora, Cima también está debilitado después de horas de combates. Y luego, cuando unos monstruos se enfrentan a Cima y sus magos, ella cree que todo está perdido para ella. Pero Iris parece atacarlos desde arriba. Y luego la reina pide a todos que se reúnan para poder lanzar un hechizo juntos. Y de esta manera, Iris logra conjurar un escudo de luz para proteger su ciudad. Ahora estaban lo suficientemente seguros como para al menos descansar unos momentos. Pero ella sabe que esto no durará mucho, por eso pide a sus sirvientes que se preparen para la nueva batalla que vendrá. Sin embargo, después de poner tanto esfuerzo en la batalla, Iris ahora está simplemente agotada. Usó tanto de su poder que incluso se desmayó. Por eso, Cima la lleva a su habitación para que pueda descansar. Y mientras tanto, Fios y el elfo continúan su viaje a través de las mazmorras para encontrar la cura, y después de tener que atravesar paredes y casi morir varias veces, finalmente llegan al lugar que buscaban. Y extrañamente, por alguna razón, esta cura parecía baba de agua, y allí encuentran un lago que está rodeado de hierba por todos lados. Al mismo tiempo, Fios estaba a punto de entrar al lago, pero el elfo lo detuvo a tiempo, y le explica al caballero que si entraba al agua, perdería la vida en cuestión de segundos. Y para demostrarlo, el elfo simplemente arroja una piedra al lago, y en ese momento, Fios se sorprende al darse cuenta de que la piedra simplemente se rompe tan pronto como toca el agua. Pero incluso después de ver esto, Fios todavía está decidido a entrar al agua para obtener la cura para su reina. Dice que la reina probablemente se estaba sacrificando por ellos en una pelea en ese momento, así que a él no le importó sacrificarse por ella también. Y en ese momento, comienza a adentrarse en el agua ácida mientras toda su armadura se deteriora. Y con este sacrificio desinteresado, Fios logra alcanzar el limo de agua y obtener la cura para su reina. Luego la escena vuelve a nuestro protagonista que estaba luchando contra el monstruo en el reino de las sombras. Y, a pesar de que Gross está asustado, el protagonista logra derrotar solo al monstruo gigante. Luego continúan su viaje y Grossa le comenta que le gustaría regresar al reino de la luz algún día, y el protagonista responde que él también espera poder volver allí algún día. Y en ese momento, Grossa dice que sabe que el príncipe será un gran rey algún día, y luego lo invita a cenar juntos en su mansión. Y, durante la cena, los dos conversan hasta que Grossa comienza a tomar la mano del protagonista. Parece que ella quiere acercarse cada vez más a él, pero él no se da cuenta. Entonces él simplemente le pregunta qué pensaba que el rey quería con ellos. Grossa responde que es difícil saber las intenciones del rey. Sin embargo, ella se da cuenta de que el príncipe estaba evitando sus caricias y, debido a eso, comienza a llorar. Y luego dice que sabe que el príncipe está enamorado de Iris. Sin embargo, como sabe que él quiere lo mejor para el reino, lo apoyará de todos modos. Pero en ese momento, ella se sintió muy molesta por haber sido rechazada, por lo que huyó de allí. Y en ese momento el protagonista se queda allí pensando en lo loca que estaba aquella chica. La escena luego regresa al reino de la luz, donde vemos que Fios finalmente ha regresado con la cura para la reina. Y tan pronto como usa magia curativa en la reina, ella inmediatamente comienza a mejorar. Y en cuestión de segundos, finalmente vuelve a sentir el 100% de su poder. Y, después de ser curada, la reina agradece a Fios por encontrar la cura para ella. Y luego va a la sala del templo para orar una vez más a la reina de la luz. Y mientras está allí, le pide a la reina que ilumine su camino durante esa batalla. También le pide a la reina de la luz que proteja al príncipe de las sombras, ya que realmente esperaba verlo una vez más. Y de repente, mientras ella está allí, Fios aparece una vez más para hablar con ella. Y una vez más, la reina le agradece por haberle conseguido la cura. Ella dice que no sabía qué haría si no fuera por Elisima. Fios se siente honrado por ello, pero dice que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Después de eso, la escena vuelve a nuestro protagonista, que se despierta a la mañana siguiente. Y entonces
entonces decide comenzar su búsqueda del Rey Oscuro, y mientras camina por el pueblo, escucha a algunos aldeanos decir que la batalla contra el Reino de la Luz estaba a punto de terminar, y de repente, algunas personas del pueblo notan la presencia del príncipe allí, y luego empezaron a preguntarle por qué no estaba en la batalla, y el príncipe responde que pronto partirá para la batalla, hasta que aparecen unos niños y le preguntan al príncipe si creía que ganarían esa batalla. Están preocupados porque sus padres se fueron a luchar, y el príncipe, entonces, para tranquilizarlos, dice que cree que sí, que ganarán. Sin embargo, en verdad, lo único que quiere es lograr la paz para él y la Reina de la Luz. Mientras tanto, en el cielo, varias naves voladoras están siendo enviadas para atacar el Reino de la Luz. Mientras tanto, en el Reino de la Luz, la batalla ya ha comenzado. Varios monstruos están atacando al mismo tiempo e incluso el Rey de las Sombras está allí para luchar. Y ahora, con el 100% de su fuerza, la Reina Iris aparece para enfrentarse al Rey de las Sombras. Y mientras tanto, tus ciudadanos y magos luchan contra los monstruos. Sin embargo, el Rey de las Sombras parece subestimar el poder de Iris, diciendo que aún no estaba al 100% de su poder y por lo tanto no sería capaz de derrotarlo. Pero Iris responde que gracias a sus amigos estaba nuevamente al 100% de su poder, y así comienza un enfrentamiento épico con el Rey de las Sombras. Y mientras tanto, en la ciudad, los soldados de Iris intentan contener a los monstruos, pero la situación es realmente complicada, porque el Rey de las Sombras está controlando las energías negativas de todos los miembros del Reino de la Luz, y, de esta manera, pudo manipular a los soldados del Ejército de la Luz para que atacaran a las personas que debían defender. Y, durante la batalla, vemos que Vales está allí sirviendo a su rey, y realmente es muy hábil, solo logra derrotar a varios soldados de la luz, y, mientras el Ejército de las Sombras va recogiendo victorias, por otro lado, vemos que Cima está preocupado, pensando que, esta vez, serán derrotados para siempre. Y para empeorar las cosas, incluso con el 100% de sus poderes, Iris es incapaz de derrotar al Rey de las Sombras, y, con uno de sus ataques, consigue enviarla de vuelta al suelo, y luego se reúne con Cima para intentar elaborar una estrategia. Juntos intentan, una vez más, erigir un escudo mágico alrededor de la ciudad. Sin embargo, no pueden hacerlo porque ya no son lo suficientemente fuertes. Entonces, la reina decide ir a su templo para comenzar un misterioso ritual. Y, mientras tanto, vemos que el protagonista está en camino hacia el Reino de la Luz. Sin embargo, durante su viaje, de repente se le acerca Adel. Se sorprende al ver que Adel está vivo, pero Adel no está muy interesado en hablar con él. Adel dice que él era el que se suponía que sería el heredero del Rey de las Sombras, y que el protagonista ni siquiera tuvo la fuerza suficiente para acabar con la Reina de la Luz. Así, Adel comienza a transformarse en una forma monstruosa, lo que hace que sus poderes aumenten enormemente y luego se dispone a luchar contra el protagonista. Y en ese momento, dice que le hará pagar al protagonista por haberlo derrotado en el torneo de sucesión. Sin embargo, estas son palabras vacías, porque el poder de Adel no se compara con el poder del príncipe. Y, con unos pocos golpes, el príncipe consigue derrotar a Adel una vez más. Y entonces Adel le confiesa que sabía que no podría derrotar al príncipe, y revela que su trabajo era simplemente retrasar al protagonista para que no llegara a tiempo de destruir los planes del Rey de las Sombras. El príncipe pronto se desespera al escuchar eso y huye al Reino de las Sombras, pero varios monstruos aparecen para intentar frenarlo también, y aunque logra derrotar a muchos de ellos, varios de ellos continúan apareciendo en su camino, hasta que, afortunadamente, aparece Gross para ayudarlo. Gracias a ella, el protagonista puede continuar su camino y finalmente llega al Reino de la Luz. Sin embargo, cuando llega allí, se da cuenta de que ya era demasiado tarde. Y eso es porque el ritual que Iris estaba realizando era un ritual de autosacrificio, donde básicamente le entregó su vida a la Reina de la Luz para que, a cambio, pudiera debilitar al Rey de las Sombras. Debido a esto, todo empieza a destruirse, y cuando llega el protagonista, ya es demasiado tarde para salvar a Iris. Y, después de ver a su amada perder la vida ante sus ojos, el protagonista simplemente se enfurece. Luego concentra todas sus fuerzas en un ataque final, y así, lanza un ataque para destruir, de una vez por todas, al Rey de las Sombras. Y bueno, el anime termina así. Para aquellos que pensaban que terminarían como pareja, lamentablemente nuestro protagonista no llegó a tiempo para salvar a su chica. Y después de eso, todavía tenemos una escena postcréditos, donde vemos a un chico pelirrojo despertándose en una playa, donde un pequeño gatito blanco lo mira. De todas formas, el final de este anime aquí divide muchas opiniones. Comenta a continuación qué te pareció este final. En este caso, confieso que hubiera preferido que el final fuera un poco más cliché, donde el príncipe se quedaría con la princesa y los dos derrotarían juntos al Señor de las Sombras.